Les comentaba que las primeras clases íbamos a hablar sobre conceptos básicos o fundamentales de la materia para tratar de estandarizar nuestros criterios y nuestros conceptos y orientarlos a nuestra clase. ¿Está bien? La clase anterior les puse un pequeño ejemplo, este que estaba aquí, y les preguntaba, les decía, bueno, si yo tengo dos objetos que son igualitos del mismo material, por ejemplo, lo voy a pegar aquí, tengo estos dos cubitos de diferentes materiales, pero que físicamente son idénticos y ocupan aparentemente el mismo lugar en el espacio. Este, Salen los dos a velocidad constante y uno de ellos se detiene primero que el otro llega más lejos. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál es su conjetura ante esos hechos? Puede La influir el densidad, material, dije. ¿verdad? Ok, la densidad. Eso implica que uno pesa más que el otro. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces tiene más masa uno que otro, independientemente de que a su apariencia sean iguales. Ok, ¿cuál llega más lejos? ¿El que tiene más masa o el que tiene menos masa? El que tiene más masa llega más lejos. El que tiene más masa llega más lejos. Es correcto. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Por qué? Va relacionado con lo de fuerza es masa por aceleración. Sí, más o menos, sí. Miren, para los que no... eh, para los que Inge, no lo... bueno, Dime, tenía dime. una respuesta, quería ver si estaba bien. Que al momento de tener, por así decirlo, más fuerza de resistencia contra la fricción, ¿no? Pero son idénticos. Son idénticos, entonces ambos tendrían la misma resistencia o la misma fricción con el aire. A ver, velo así, velo como te lo voy a plantear ahorita. Tenemos dos camiones igualitos. Dos camiones igualitos. Imagínate que fuesen estos dos. Y uno adentro tiene cosas, está lleno de cajas, de producto adentro. Y tiene adentro, no sé, 3 toneladas. Y este de aquí está vacío. Van a velocidad constante igual, los dos tienen una velocidad constante. De repente sueltan o frenan los dos y el que está con más carga llegaría más lejos que el otro. ¿Por qué le dificultó frenarse o detenerse el que tenía más carga? Porque tiene más masa, sí, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tiene aparte de la masa diferente? Su peso. Ok, aparte de la masa y del peso. La fuerza de empuje. Este va a tener más inercia. Este tiene menos inercia. Es decir, al final de cuentas, el objeto va a intentar mantener su último estado conocido. Si se estaba moviendo a velocidad constante y tú lo quieres detener, el objeto en función, o sea, el objeto va a experimentar una... Inge, ya no se escuchó.
Ese está muteado. A Chihuahua, ¿por qué se mutearía? Qué extraño. Pero bueno, les decía, nosotros tenemos dos objetos, dos camiones, uno está cargado y el otro está vacío. Y resulta que a los dos al frenar al mismo tiempo, el que tiene más masa va a tardar más en lograr el reposo porque tiene más inercia. Es decir, recuerden que la inercia va a generar una fuerza que experimente el cuerpo a intentar mantener el último estado conocido. Si se estaba moviendo, va a intentar mantener dicho movimiento. Si estaba en reposo, va a intentar mantener el reposo. Por esa misma razón, si los dos están parados y quieren acelerar porque se puso en verde el semáforo, el que está vacío es más fácil moverlo que el que está cargado. El que está cargado es más difícil moverlo, pero no por el peso en sí, sino por la fuerza inercial que se genera por tener más masa. En pocas palabras, un objeto que tiene más masa va a tener más inercia. Y si tiene menos masa, menos inercia. Si no tiene masa, pues no tiene inercia. Sencillo. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir en realidad desde un punto de vista mecánico la masa? Pues sería una forma, una medida cuantitativa de inercia. Y independientemente de la forma y figura que pueda ofrecer el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, imaginen ese concepto, que cuando uno le dicen, oye, la masa del sistema, lo primero que les tiene que venir a la mente es la cantidad de inercia que puede generar dicho sistema a razón de tener esa cantidad de masa. ¿Sí me explico? Eso es lo que a mí me gustaría que les quedara como concepto de masa. Que la masa, al final de cuentas, me va a indicar qué tanta inercia puede tener mi sistema. ¿Está bien? Entonces, lo voy a poner así. La masa la voy a relacionar conceptualmente con la inercia. Ahora bien, vamos después les paso el listado con todas las definiciones, tal cual así macheteras que se tengan que aprender. Vamos a ver los conceptos. Entonces, cuando yo hablo de masa, lo primero que tiene que venirse a mi mente es la inercia o la medida cuantitativa de la inercia que puedo obtener con el valor de masa. Ahora bien, por ejemplo, otra propiedad de un sistema sería su elasticidad. La elasticidad yo la tendría que asociar a la capacidad del sistema para almacenar y permítame un segundo. Déjenme más contesto. Me está hablando mi jefe. Le voy a decir que ahorita le contesto. Ok, ya. Les decía, los elementos elásticos. Vamos a suponer que tengo una masita aquí colgada de un resortito. Ese resortito yo le pongo una masa aquí y ese resortito es capaz de almacenar energía o de liberar energía. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, este resortito, si yo lo desgancho de la masa, mide menos. Ese resortito aquí se deformó una cierta distancia. ¿De acuerdo? Que obviamente al equilibrarse, al igualarse la fuerza elástica al peso, logra un equilibrio. Este equilibrio estaría, por decir aquí, si yo lo saco de equilibrio, puedo obtener que mi sistema empiece a moverse alrededor de dicha posición de equilibrio. La realidad es esta. Cuando hablamos de un sistema con propiedades elásticas, puramente elásticas,
estaríamos hablando que el sistema oscila alrededor de esa posición de equilibrio. Cuando lo deformo, almacena y luego se recupera y libera energía, almacena y libera, así está, eternamente por los siglos de los siglos. Y alguno de ustedes me hubiera dicho, Inge, pero es que esto en realidad no sucede así. En realidad, lo que yo veo en la realidad es que el sistema ciclo a ciclo pierde amplitud hasta que eventualmente alcanza nuevamente el reposo. Esto es lo que ustedes verían como realidad. Y dices, bueno, pero es que aquí no estaría almacenando y liberando, aquí estaría disipando energía. Bueno, pues resulta que hay una propiedad que se llama amortiguamiento, que esa es la que hace la disipación de energía. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, ¿y por qué en la vida real yo veo esto y por qué en mi clase yo veo la opción, por ejemplo, esta que le voy a poner A y esta B? ¿Por qué si en la realidad yo veo el B? Porque en mi clase yo tengo que creer que mi elemento elástico es puramente elástico. Bueno, resulta, no estoy muy consciente de en qué clase ustedes aprendieron esto, pero a ustedes les enseñaron una grafiquita de esfuerzo de formación. ¿En qué materia fue eso, hijas? No Creo que recuerdo. mecánica de materiales, creo. Sí, mecánica de material. Sí. Y mecánica materiales. Ok. Miren, lo voy a poner así, tal cual. A ustedes les enseñaron algo así, que salía una línea recta y luego después de esa recta había un puntito aquí de inflexión que le llamaban el YP, Yield Point, o el punto de excedencia. Luego subía, tenía el esfuerzo máximo y luego la ruptura. ¿Se acuerdan? Pero lo interesante es que ustedes les dijeron que de aquí a aquí era lo que conocíamos como, ¿qué cosa? Como la zona elástica. Que mientras ustedes no excedieran el punto de excedencia, este puntito de aquí, y le quitabas la carga, se recuperaba y no pasaba nada. Bueno, en nuestra clase, un elemento elástico jamás llegará al punto de excedencia. Siempre vamos a trabajar en la zona elástica, jamás nos iríamos a una zona plástica. ¿De acuerdo? ¿Y por qué en la realidad sucede esto? Bueno, porque tristemente en realidad no se mueve, o sea, no sube ni baja por la misma recta, sino que se mueve más o menos así. Como los que sean animes lo reconocerán fácilmente, se parece mucho al lazo de histéresis de un material ferromagnético saturado. ¿Verdad que sí? Bueno, eso le hereda el nombre. En lugar de subir y bajar por la recta, sube por un lado, baja por otro, y hay disipación de energía aquí, es lo que le conocemos como histéresis del material elástico. Es decir, el movimiento molecular del material que forma el resorte va a generar disipación de energía. O sea que en la vida real un resorte no es puramente elástico, es en gran medida elástico, pero siempre tendrá una pequeña porción de amortiguamiento intrínseca en él. ¿De acuerdo? Sin embargo, en nuestros problemas, en nuestros modelos, si yo no le pongo físicamente un amortiguador en mi modelo matemático, este sistema es puramente elástico, lo que implica que oscilará por los siglos de los siglos. Es decir, nosotros sacamos de equilibrio el sistema, nos vamos a tomar un café, es más, se acaba la clase, regresamos el viernes y el sistema se sigue moviendo con la misma amplitud que lo dejamos el día de hoy.
¿Creen posible eso? Pues así son nuestros elementos elásticos en nuestros modelos, perfectamente y puramente elásticos, utópicamente elásticos, como la perfección en la universidad pública gratuita con clases en línea. ¿Sí me explico? O sea, va a ser elástico real, puramente elástico. Aunque ustedes sepan que en la vida real un resorte tiene una cierta proporción amortiguante. Pero si yo quiero que en realidad se comporte como aquí, como en B, como esto que estoy viendo aquí, entonces necesitaría en mi modelo tener un modelo donde físicamente tenga el resorte y el amortiguador. ¿De acuerdo? Para que genere este efecto. ¿Sí, ingenieros? ¿Alguna pregunta al respecto? No, dije todo bien. Ingenieros, este movimiento de vaivén alrededor de una posición de equilibrio, ¿cómo se llama? Es una oscilación. O sea que pudiéramos llamarle movimiento oscilatorio. ¿Es correcto? Sí, sí pudiéramos decir. Pero ese movimiento oscilatorio lo describe la naturaleza para prácticamente cualquier cosa. O sea, la luz, el sonido, tiene ondas, formas cosenoidales. O sea, son movimientos de vaivén alrededor de una posición, que suele ser de equilibrio. ¿Están de acuerdo? A ese movimiento, ¿cómo se le conoce? Se le conoce, se lo voy a poner, movimiento armónico simple. Ese movimiento armónico simple, ¿quién lo descubrió antes? ¿Ustedes recuerdan eso o no? Doppler. No, no fue Doppler. Voy a borrar esto de aquí y voy a correr todo hacia arriba para que me quepa mejor todo lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Quién sería, Inges? Laplace. Fue Galileo, es correcto. Fue Galileo el que lo hizo. Resulta que no sé por qué, pero en todas las historias románticas de la física, siempre nos explican, por ejemplo, las cosas de una forma muy, no sé cómo llamarle, con romanticismo. Mira, por ejemplo, ley de Newton. Ley de Newton. Y lo que nos va a venir en las figuras, por ejemplo, este. Todo el mundo conoce la historia de la manzana que le cayó a Newton y que entonces automáticamente empezó a analizar la situación y determinó la ley de Newton. O por ejemplo, todos conocen Arquímedes. Te lo vas a encontrar en una bañera, si bien te va. Lo más probable es que aquí lo ves en una bañera, aunque la historia dice que salió desnudo corriendo por la ciudad gritando eureka. ¿Verdad que sí? Bueno, resulta que Galileo dicen que fue a una iglesia y lo que hizo, voy a tomarle una imagen a un candil. ¿Dónde hay uno? En este, por ejemplo. Para no perder mucho tiempo. Este cuate supuestamente se distrajo
dentro de la iglesia viendo un candil. Y ese candil lo que hizo fue, ustedes saben, voy a ponerle un cable largo negro aquí. Ok. Resulta que una ráfaga de viento sacó el candil de equilibrio y lo hizo un sistema pendular, o sea, estaba oscilando de un punto A, se vino el candil, hasta un punto B. Y conforme pasó el tiempo, empezó a perder amplitud el candil hasta que estaba, por ejemplo, aquí A' y se movía hasta B'. O sea, perdió amplitud de estarse moviendo así. Lo que a Galileo le pareció un poquito curioso es que él le daba la impresión de que se tardaba el mismo tiempo en ir de A a B y regresar a A que en moverse de A' a B' y regresar a A'. Entonces, en teoría, él utilizó su pulso, o sea, el pulso de su corazón, presionando un poquito las venitas que están por su pulgar en la parte superior de la muñeca, y empezó a sentir sus latidos con todos los ciclos del péndulo y efectivamente confirmó que el periodo de tiempo en el péndulo era constante. Y él se quedó tan sorprendido de ver de que independientemente de la amplitud, el tiempo que se tardaba en completar un ciclo era el mismo, que se emocionó tanto que se le aceleró el corazón y su segundero literalmente valió madre. Pero desató en él la necesidad impetuosa de llegar a su casa e experimentar. Y entonces él, cuando se puso a experimentar, imagínense que aquí estaba Galileo, que usaba unos gorritos medios extraños, pero tenía el pelo largo, usaba una barbilla de chivo. Entonces, este vato agarró un péndulo y lo colgó aquí. ¿De acuerdo? Y empezó a experimentar y se dio cuenta que ustedes saben lo que es la frecuencia, ¿no? La frecuencia de algo es, no sé, los eventos o la cantidad de eventos entre el periodo de tiempo que suceden los eventos. Por ejemplo, si en el periodo que es un día tú comes 3 veces, bueno, la frecuencia con la que te alimentas es 3 veces al día. Bueno, entonces aquí es lo mismo, dices, ¿cuántos ciclos completó en unidad de tiempo? En un minuto, dices, no, pues completó, no sé, 10 ciclos por minuto, independientemente de su amplitud. Él determinó entonces que la frecuencia de oscilación del péndulo era constante, o sea, la frecuencia era constante, porque el periodo era constante. ¿De acuerdo? Entonces, dijo, bueno, ¿qué pasa si le pongo más masa? Si le pongo más masa, hago más pesada la bola. Y resulta que él no notó gran diferencia en la frecuencia. Entonces dijo, canijo, entonces no estaba tan en función de la cantidad de masa. ¿Cómo podía cambiar drásticamente el periodo de oscilación o la frecuencia de oscilación? Pues era cambiando la longitud del cable. Cuando cambió la longitud del cable, él pudo experimentar o pudo ver que había una frecuencia distinta. ¿De acuerdo? O sea, le afectaba más la longitud que la cantidad de masa. Lo que sí es que entre más masa tenía, más tiempo duraba oscilante. ¿Por qué razón, Inges? Porque tenía más inercia. ¿De acuerdo? Se tardaba más en alcanzar el equilibrio cuando tenía una cantidad mayor de masa. ¿Está bien? ¿Todo está ahí claro? Sí. Sí, sí. Ahora bien, imagínense que ustedes fueran este monito que está aquí, o sea, disfrazados de Galileo. Y frente a ustedes
frente a ustedes está la estufa. Ups. Está la estufa con los quemadores aquí. Y detrás de ustedes está el refrigerador. ¿De acuerdo? Supongan que ustedes sacan de equilibrio el péndulo de tal modo que se mueva de la estufa al refrigerador. O sea, se mueva de la estufa al refrigerador n veces. Ustedes esto lo pueden hacer en su casa si no le creen a Galileo. Yo no le creí y lo hice. Y ustedes empiecen manteniendo fijo el punto, el pivote. Imagínense que ustedes quisieran darle la vuelta a este punto de aquí, al pivote. Ustedes se darán cuenta que aunque le den la vuelta al péndulo, el péndulo se moverá de la estufa al refrigerador. O sea, no cambiará el plano en el que se mueve. Aunque ustedes, que son el pivote, se estén girando alrededor de dicho péndulo. ¿De acuerdo? Entonces, él le resultó sumamente extraño eso. Entonces, él lo que hizo fue irse a la Torre de Pisa. Torre de Pisa. Vamos a buscar la Torre de Pisa. Esta de aquí. ¿Cuál está menos esta de aquí? Él se fue a la Torre de Pisa y lo que hizo fue poner un péndulo en la parte superior de la torre. Lo voy a poner así más largo el cable. ¿De acuerdo? Acá lo colgó y abajo puso una bola de masa con un pico. Y lo que hizo fue meterlo, ese pico, dentro de una caja de arena. Imagínense que puso una caja, una caja de arena. Entonces, cuando este señor sacó de equilibrio el péndulo, pues obviamente se empezó a hacer una línea. Pero conforme pasó el tiempo, él se dio cuenta que esa línea se empezó a mover de posición y a moverse de posición y formar una figura. Entonces dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué se está moviendo? Si yo aquí le di la vuelta completa y el péndulo siempre se movía al mismo lado. Entonces, en ese momento, él cayó en cuenta que lo que se movía no era el péndulo, sino que lo que se estaba moviendo en realidad era la caja. ¿De acuerdo? Y entonces dijo, ¿pero por qué se está moviendo la caja? ¿Sobre qué estaba la caja, ingenieros? Sobre el planeta Tierra. Entonces, cuando este señor, ¿dónde está una foto chida? Por ejemplo, esta. En pocas palabras, bueno, aquí no se ve Europa, pero en realidad el problema aquí es que la caja, supongan que estaba aquí la caja, al moverse el planeta, al planeta al estarse moviendo, entonces automáticamente se movía el registro del péndulo. Pero no es que el péndulo cambiara su grado de libertad. O sea, ustedes saben que un objeto, por ejemplo un cubito, que esté así, yo pudiera decir, bueno, este cubo yo puedo hacer que se mueva en X, puedo hacer que se mueva en Y, puedo hacer que se mueva en Z, o puedo tener, como en el caso del péndulo, movimientos angulares, por ejemplo, aquí un alfa, otro ángulo, o sea, que gire en esos ejes. Entonces, el hecho de que esto se mueva de un lado a otro es un grado de libertad angular.
Y entonces él se dio cuenta de eso. ¿De acuerdo? Y tan así está que, por ejemplo, voy a parar un segundo de compartir la pantalla y lo regreso porque necesito compartirlo pero que se escuche. Voy a incluir el audio. Ahí ya se ve de nuevo, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Miren esto. Users are loving it. Josh on Capterra said, Listo. Vean esto y nos vamos. Están ustedes invitados a ver girar la Tierra. Vistas desde la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas parecen girar lentamente. Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., explicaba que ese movimiento aparente de los astros se debía al giro de la Tierra en torno a su eje y al giro anual en torno al Sol. Era la hipótesis heliocéntrica. A pesar de las críticas, Aristarco tenía razón, como la tuvieron Copérnico y Galileo, pero no lo pudieron demostrar experimentalmente. Hubo que esperar a 1851, cuando Léon Foucault lo hizo simplemente con la ayuda de un péndulo. Están ustedes invitados a ver girar la Tierra. De este modo se anunció una exhibición pública en el Panteón de París, en la cual los presentes observaron atónitos como el plano del movimiento del péndulo giraba lentamente en sentido de las agujas del reloj, poniendo de manifiesto la rotación de la Tierra. La Tierra es un planeta que gira en torno a un eje que pasa por los polos. Todos los puntos de la Tierra tardan 24 horas en dar una vuelta completa, pero con una velocidad diferente en función de su latitud. Sobre el polo norte, veríamos que el plano de oscilación gira lentamente y da una vuelta completa en prácticamente 24 horas, tiempo que tarda la Tierra en girar 360 grados en torno a su eje. En cambio, en el ecuador, el plano del péndulo no giraría. En latitudes intermedias, cuanto más cerca del ecuador, el tiempo que tarda el péndulo en dar una vuelta completa es mayor. En Castellón, ese periodo sería de 37 horas y 16 minutos. Aquí en el museo es algo mayor, 37 horas y 37 minutos. Y en la ciudad de Alicante, aún mayor, 38 horas y 35 minutos. ¿Y por qué oscila el péndulo? Cuando lo desplazamos de su posición de equilibrio, la única fuerza que se ejerce sobre él es la atracción gravitatoria sobre su masa. Pero los rozamientos del cable y del aire acaban por detener la oscilación. Por eso se utiliza un electroimán que compensa esa leve resistencia y mantiene la oscilación sin amortiguar. El periodo del péndulo, el tiempo que tarda el péndulo en volver a pasar por un punto en el mismo sentido, depende de la longitud del cable y de la aceleración de la gravedad. Nuestro péndulo tiene un periodo de 11 segundos. Un cable más corto le haría oscilar más rápidamente. Todo lo que nos rodea gira con el planeta. Además, la Tierra gira en torno al Sol y el Sol y sus planetas en torno a la Vía Láctea. Pero el péndulo de Foucault está alineado con el universo. Ingenieros, ¿se dieron cuenta que conforme tumba las bolitas es la hora que está experimentando el péndulo? Cada bolita es un cierta unidad de tiempo. ¿Sí me explico? Sí, Inge. Ok. Déjenme, les comparto. Les comparto el video por si lo quieren ver después. Ingenieros,
También déjenme les comparto las notas del día de hoy. Ya les recuerdo que yo les paso todo y ya ustedes saben si lo quieren conservar o no. Esa es decisión de ustedes. Ok, hijes. El día de hoy asistieron 32 estudiantes de ingeniería. Ahorita llenó su asistencia digital 32. A la N5. 32 de 35.